Existe un lugar donde el conocimiento de 3 civilizaciones convergió en un solo punto. Un lugar donde los secretos botánicos de Egipto, la sabiduría medicinal de Grecia y las fórmulas alquímicas de Oriente se fundieron en manuscritos que prometían algo extraordinario: la regeneración del cuerpo humano a través de las plantas. Ese lugar fue Alejandría, y ese conocimiento fue declarado prohibido. En el año 48 antes de nuestra era, las llamas consumieron la biblioteca más grande que la humanidad había construido. 700.000 manuscritos ardieron en una sola noche. Entre ellos, un herbario sagrado que contenía los estudios originales de plantas traídas del Nilo, de la India, de los templos griegos donde los sacerdotes sanaban sin cortar la piel. Pero no todo se perdió. Algunos guardianes lograron salvar fragmentos: papiros enrollados bajo las túnicas, fórmulas memorizadas en la oscuridad, recetas transmitidas de maestro a discípulo en el más absoluto secreto. Durante 2000 años, este conocimiento viajó oculto a través de alquimistas perseguidos, monjes silenciosos y herbolarios que arriesgaban su vida por preservar lo que Roma quiso destruir: 12 plantas sagradas, elixires que purificaban la sangre, aceites que los egipcios consideraban lágrimas de los dioses, fórmulas para despertar lo que ellos llamaban el fuego interior de las células, y una visión revolucionaria: que la enfermedad no es invasión, sino desarmonía; que el cuerpo no es máquina, sino templo; que la sanación no viene de afuera, sino de recordar lo que la naturaleza ya sembró en nosotros. La ciencia moderna está redescubriendo estos secretos. Estudios recientes confirman lo que los alejandrinos sabían hace milenios. Las plantas que ellos veneraban activan genes de longevidad. Sus fórmulas reducen inflamación a nivel celular. Sus aceites sagrados reparan lo que parecía irreparable. Este es el herbolario que no debía sobrevivir. El conocimiento que intentaron borrar de la historia, y alguien lo guardó para que tú lo encontraras. Capítulo 1. Las 12 plantas del papiro sagrado. Mi nombre se perdió con los años. Ya no importa. Lo que importa es lo que mis manos lograron salvar aquella noche, cuando el cielo de Alejandría se tiñó de naranja y el humo de 700.000 manuscritos oscureció las estrellas. Fui escriba del Museion durante 43 años. Copié textos que venían de Babilonia, de Persia, de las tierras donde el sol nace, antes que en cualquier otro lugar del mundo. Mis dedos tocaron papiros que habían sido escritos 1000 años antes de mi nacimiento, y mis ojos leyeron secretos que los sacerdotes egipcios guardaban desde las primeras dinastías. Cuando las llamas comenzaron a devorar los estantes, supe que no podría salvar todo. Ningún hombre podría. Así que hice lo que cualquier guardián del conocimiento haría en su último acto de servicio. Elegí lo que la humanidad no podía permitirse perder. Entre todo lo que ardía, corrí hacia la sección que los bibliotecarios llamábamos el jardín de papiro. Allí se guardaban los textos sobre las plantas, no las plantas como decoración o alimento, las plantas como medicina, como transformación, como resurrección del cuerpo enfermo. Y entre todos esos rollos, busqué uno en particular, el más antiguo, el más completo, el más prohibido, el papiro de Ebers. Este manuscrito fue escrito hace 3500 años, cuando los faraones aún caminaban como dioses entre los hombres. Contiene 877 remedios, pero lo que pocos saben es que en su núcleo habitan 12 plantas que los sacerdotes consideraban sagradas. 12 vegetales que no eran simples hierbas, sino llaves. Llaves para abrir puertas en el cuerpo humano que la enfermedad había cerrado. La primera de estas plantas es el ajo.
Los egipcios lo llamaban la rosa que apesta. Lo que parece un insulto era en realidad un nombre de poder, porque esta rosa que ningún perfumista querría cerca de sus frascos tenía una capacidad que ninguna flor aromática poseía. Limpiaba la sangre. Los esclavos que construyeron las pirámides recibían raciones diarias de ajo, no por su sabor, porque los mantenía vivos bajo el sol asesino del desierto, cargando piedras que pesaban más que 3 hombres juntos. Hoy, la ciencia ha descubierto por qué. El ajo contiene un compuesto que se activa solo cuando lo cortas o lo aplastas. Se llama alicina, y esta sustancia hace algo extraordinario en el cuerpo. Despierta genes dormidos, genes que ordenan a las células repararse, limpiarse, regenerarse. Los egipcios no conocían la palabra gen, pero conocían el efecto, y eso era suficiente. La segunda planta sagrada era una raíz dorada que llegaba en caravanas desde el oriente. Los comerciantes la traían envuelta en telas para protegerla del sol. Los sacerdotes la llamaban sangre de la tierra. Hoy la conocemos como cúrcuma. El papiro de Ebers la prescribía para heridas que no sanaban, para dolores en las articulaciones, para cuando el cuerpo parecía inflamado desde adentro. 3 milenios después, los laboratorios modernos aislaron su principio activo, la curcumina, y descubrieron que esta molécula hace algo que pocos compuestos naturales logran: atraviesa barreras, entra donde otros no pueden entrar, llega hasta el interior de las células y silencia las señales que producen inflamación crónica. Esa inflamación invisible que hoy sabemos es la raíz de casi toda enfermedad degenerativa. La tercera planta era pequeña, negra, insignificante a la vista, pero el papiro la llamaba con un nombre que todavía me estremece cuando lo pronuncio: la semilla de la bendición. Otros textos posteriores la llamarían la semilla que cura todo, excepto la muerte. Es la nigella sativa, el comino negro. Los faraones eran enterrados con frascos de su aceite. Se han encontrado en tumbas de 3000 años de antigüedad, perfectamente preservados. ¿Por qué enterrar a un rey con aceite de semillas? Porque los egipcios creían que lo necesitaría en el viaje al otro mundo, que incluso los dioses usaban esta planta para mantenerse inmortales. La ciencia moderna ha identificado más de 100 compuestos activos en esta pequeña semilla negra, pero uno destaca sobre todos: la timoquinona. Este compuesto ha demostrado en estudios recientes algo que habría hecho sonreír a los sacerdotes del antiguo Egipto: protege el hígado, calma el sistema inmune cuando se ataca a sí mismo, regenera tejidos dañados. 12 plantas guardaba el papiro sagrado, y yo logré memorizar cada una antes de que el fuego las convirtiera en ceniza. Capítulo 2. La fórmula egipcia para purificar la sangre. Entre los papiros que logré salvar aquella noche, había uno que no pertenecía a ninguna colección oficial. No tenía sello de la biblioteca. No estaba catalogado en los registros del Museum. Era un rollo pequeño, del tamaño de mi antebrazo, envuelto en un lino tan antiguo que se deshacía al tocarlo. Lo había encontrado 20 años antes, escondido detrás de una pared falsa, en la sección que guardaba los textos médicos de Imhotep. Alguien lo había ocultado allí deliberadamente. Alguien que sabía que ciertos conocimientos no debían estar al alcance de cualquier mano. Cuando lo desenrollé por primera vez, mis ojos tardaron en comprender lo que veían. No era un tratado filosófico, no era un himno a los dioses, era una receta, una fórmula precisa, con cantidades exactas, con instrucciones paso a paso.
y su título, escrito en jeroglíficos que pocos sabían ya descifrar, decía simplemente esto: para devolver la sangre a su estado original. Los egipcios creían que la sangre era el río interior del cuerpo, un río que debía fluir limpio, sin obstáculos, sin impurezas. Cuando este río se contaminaba, la enfermedad aparecía, no como invasión externa, sino como consecuencia natural de un cauce sucio. La medicina no consistía en atacar la enfermedad, consistía en limpiar el río. Una vez limpio, el cuerpo se sanaba solo. Esta filosofía tiene 3000 años de antigüedad, y sin embargo, la ciencia más avanzada de nuestro tiempo está llegando exactamente a la misma conclusión. Lo que hoy llamamos inflamación crónica, lo que hoy identificamos como toxicidad acumulada, lo que hoy medimos como estrés oxidativo, los egipcios lo llamaban simplemente sangre sucia, y sabían cómo limpiarla. La fórmula del papiro oculto contenía 4 ingredientes, solo 4, pero la combinación era precisa, el orden era específico, y el método de preparación seguía un ritual que no era superstición, sino ciencia disfrazada de ceremonia. El primer ingrediente era el ajo, pero no el ajo fresco que usamos para cocinar. El papiro especificaba ajo macerado en oscuridad durante 40 días. Los sacerdotes lo llamaban ajo negro, aunque el proceso no era el mismo que hoy conocemos con ese nombre. Era ajo fermentado en vasijas de barro, selladas con cera de abeja, enterradas bajo tierra donde el sol no pudiera tocarlo. Este proceso de fermentación transformaba los compuestos del ajo. La alicina agresiva se convertía en sustancias más suaves, pero más profundas en su acción. Compuestos que hoy llamamos S-alilcisteína y que los estudios modernos han demostrado que atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, llegan al cerebro, limpian donde otros no pueden limpiar, protegen las neuronas, reparan el daño oxidativo en el órgano más delicado del cuerpo humano. El segundo ingrediente era la miel, pero tampoco cualquier miel. El papiro exigía miel de flores del desierto, recolectada en luna menguante. Durante siglos, los historiadores descartaron este detalle como superstición religiosa, hasta que los análisis modernos revelaron algo fascinante. La miel recolectada en ciertas fases lunares tiene diferente composición enzimática. Las abejas modifican su producción según los ciclos de la luna. Lo que parecía magia era observación meticulosa de la naturaleza durante generaciones. La miel del desierto egipcio contenía propiedades que las mieles europeas no poseían. Polen de plantas que solo florecen en condiciones extremas. Resinas de árboles adaptados a la sequía. Compuestos antimicrobianos tan potentes que se ha encontrado miel en tumbas faraónicas de 3000 años perfectamente comestible, sin bacterias, sin hongos, intacta. El tercer ingrediente era vino, pero el papiro lo llamaba vino herbal o vino de las 7 plantas. Era vino en el que se habían macerado hierbas específicas durante un ciclo lunar completo: romero, tomillo, salvia, orégano, menta, hinojo y una séptima planta que el papiro describía como la hoja que calma el corazón asustado, probablemente melisa o toronjil. El vino no era para embriagar, era un vehículo de extracción. El alcohol disolvía los compuestos medicinales de las hierbas y los hacía biodisponibles. Los sacerdotes no conocían la palabra tintura, pero habían inventado el proceso 3000 años antes de que la fitoterapia moderna lo redescubriera. El cuarto y último ingrediente eran las semillas negras, la nigella sativa, pero molidas en el momento de preparar la fórmula, nunca antes. El papiro era específico en esto. Las semillas debían estar enteras hasta el instante de su uso.
porque algo en ellas se perdía al contacto prolongado con el aire. Algo volátil, algo esencial. Hoy sabemos que los aceites esenciales de las semillas negras se oxidan rápidamente, que la timoquinona, su compuesto más poderoso, se degrada con la exposición al oxígeno. Los egipcios no tenían espectrómetros, pero tenían algo mejor: miles de años de observación, generaciones de sanadores que notaban diferencias sutiles y las transmitían a sus aprendices. La preparación seguía un orden inalterable. Primero, el ajo negro, aplastado en un mortero de piedra. Luego la miel, agregada lentamente mientras se mezclaba en círculos. Después el vino herbal, vertido en cantidad exacta. Finalmente las semillas negras recién molidas, incorporadas al final para preservar su potencia. La dosis era pequeña: una cucharada cada mañana antes de que el sol tocara el horizonte. Durante 40 días. El número 40 aparece constantemente en los textos egipcios. 40 días de momificación. 40 días de purificación sacerdotal. 40 días para que la sangre completara su renovación. La ciencia moderna ha confirmado que los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días. En 40 días, un tercio de la sangre se ha renovado completamente. Los egipcios no contaban células, pero habían calculado el tiempo exacto para notar un cambio profundo en el cuerpo. Esta fórmula sobrevivió al fuego porque vivía en mi memoria, y ahora vive en estas palabras. Capítulo 3. El conocimiento griego que Alejandría absorbió. Antes de que las llamas devoraran la biblioteca, Alejandría era el punto donde todos los ríos del conocimiento desembocaban. Llegaban barcos desde Atenas cargados de filósofos, caravanas desde Persia con astrónomos que leían el cielo como otros leen palabras, emisarios de la India que traían matemáticas que Occidente tardaría siglos en comprender. Pero ningún conocimiento transformó tanto nuestra comprensión del cuerpo humano como el que trajeron los griegos. Yo era joven cuando llegó Dioscórides a la biblioteca. Había servido como médico en los ejércitos romanos, viajando por territorios que la mayoría de los hombres jamás verían. En cada lugar que pisó, estudió las plantas locales. Habló con curanderos de aldeas olvidadas. Aprendió de mujeres ancianas que conocían remedios transmitidos desde tiempos inmemoriales. Recolectó no solo plantas, sino historias. Cuando se estableció en Alejandría, traía consigo un manuscrito que cambiaría la medicina para siempre. Lo llamó De Materia Medica. Contenía descripciones de más de 600 plantas medicinales, pero no era un simple catálogo. Era un sistema, una forma de entender cómo cada planta afectaba cada órgano del cuerpo humano. Dioscórides enseñaba que el cuerpo no era una masa uniforme de carne, era una orquesta de órganos, cada uno con su función, cada uno con su vulnerabilidad, cada uno con sus plantas aliadas. El hígado tenía sus hierbas, los riñones tenían las suyas, los nervios respondían a vegetales específicos que otras partes del cuerpo ignoraban. Para el hígado, Dioscórides prescribía el cardo mariano, con sus hojas manchadas de blanco, que los griegos creían eran gotas de leche de la diosa Hera. Esta planta tenía afinidad especial con el órgano que los antiguos consideraban el asiento de las emociones oscuras. La ira vivía en el hígado, la amargura fermentaba allí, y el cardo mariano limpiaba no solo la bilis, sino también el resentimiento acumulado. La ciencia moderna ha aislado un compuesto en el cardo mariano llamado silimarina y ha demostrado que protege las células hepáticas del daño tóxico y estimula la regeneración del tejido.
El hígado es el único órgano capaz de regenerarse completamente, y la silimarina acelera este proceso. Los griegos no tenían microscopios, pero observaban a los pacientes durante décadas. Veían cómo los bebedores de vino que tomaban cardo mariano vivían más que los que no lo hacían. Para los riñones, Dioscórides recomendaba el diente de león. Los soldados romanos orinaban constantemente cuando tomaban esta hierba. Pero detrás de la burla había reconocimiento. El diente de león hacía fluir los líquidos del cuerpo. Limpiaba los conductos que los griegos imaginaban como canales de riego. Cuando estos canales se obstruían, el cuerpo se hinchaba. El diente de león abría las compuertas. Hoy los estudios confirman que esta planta tiene potentes efectos diuréticos, pero a diferencia de los diuréticos farmacéuticos que roban potasio del cuerpo, el diente de león lo repone naturalmente. Los griegos no sabían de electrolitos, pero sabían que sus pacientes no se debilitaban con esta planta. Para los nervios, Dioscórides guardaba sus prescripciones más delicadas. Entendía que el sistema nervioso era como una red de hilos invisibles, conectando cada parte del cuerpo con el centro de mando en la cabeza. Cuando estos hilos se irritaban, el dolor viajaba por caminos que no correspondían a ninguna herida visible. La valeriana era su remedio principal. La llamaba pu, imitando el sonido que hacían sus pacientes cuando olían la raíz. Porque el olor de la valeriana es desagradable, pero los efectos compensaban cualquier disgusto. Los soldados que no podían dormir después de las batallas encontraban descanso. Las mujeres cuyos nervios las mantenían en tensión constante finalmente relajaban los hombros. La valeriana actúa sobre lo que hoy llamamos receptores GABA en el cerebro. Es el mismo sistema que los medicamentos ansiolíticos modernos manipulan, pero la planta lo hace sin crear dependencia, sin el aturdimiento que las drogas sintéticas producen. Dioscórides también trajo el conocimiento del hipérico. Los griegos la usaban para heridas que no sanaban, pero también la prescribían para la melancolía, el oscurecimiento del ánimo, la sombra que caía sobre ciertas personas sin causa aparente. Esta planta amarilla, que florece cuando el sol está más alto, parecía traer luz al interior del cuerpo. Los pacientes melancólicos reportaban que la oscuridad se disipaba, que volvían a sentir interés por la vida. Hoy sabemos que el hipérico contiene compuestos que afectan la serotonina, la dopamina, la norepinefrina. Funciona como un antidepresivo natural. Los griegos trataban la melancolía hace 2000 años con una hierba que la psiquiatría moderna apenas comienza a tomar en serio. Todo este conocimiento convergió en Alejandría. Se mezcló con la sabiduría egipcia. Se fusionó con tradiciones orientales. Yo copié muchos de esos textos, y los que no pude copiar, los memoricé. Capítulo 4. El fuego verde de los alquimistas. En los sótanos de la biblioteca existían salas que pocos conocían. No aparecían en los mapas oficiales. No se mencionaban en los registros públicos. Para acceder a ellas había que descender por escaleras estrechas, talladas en la roca viva, iluminadas apenas por antorchas que dejaban más sombras que luz. Allí trabajaban los alquimistas. La mayoría de la gente cree que la alquimia buscaba convertir plomo en oro. Es una simplificación que los propios alquimistas fomentaban. Porque mientras los curiosos y los codiciosos se obsesionaban con metales preciosos, el verdadero trabajo ocurría en secreto. La alquimia no buscaba transformar metales, buscaba transformar la vida misma. Zósimo de Panópolis era el maestro de aquellos sótanos.
egipcio de nacimiento, griego de educación, místico de alma. Sus textos mezclaban instrucciones precisas con visiones que parecían sueños. Hablaba de serpientes que se mordían la cola, de águilas que descendían al abismo, de reyes que morían para renacer. Pero detrás de cada símbolo había un proceso real, una técnica concreta, un método que funcionaba. Zósimo describía algo que llamaba el fuego verde. No era fuego común, no quemaba la piel ni consumía la madera. Era un fuego interior, una energía vital que habitaba en todas las plantas, pero que permanecía dormida hasta que alguien supiera despertarla. Extraer este fuego era el arte supremo del alquimista botánico. El proceso comenzaba con la selección de la planta. No cualquier espécimen servía. Zósimo enseñaba que las plantas recolectadas al amanecer contenían más fuego que las cortadas al mediodía, que las hierbas crecidas en suelos rocosos concentraban más poder que las de tierras fértiles, que el momento de la cosecha debía coincidir con fases específicas de la luna. Cada detalle importaba. Una vez seleccionada la planta, comenzaba la extracción. El método más simple usaba vino como solvente. La planta se sumergía en vino durante semanas, a veces meses. El alcohol extraía los compuestos solubles, los principios activos, lo que Zósimo llamaba el alma vegetal. El resultado era lo que hoy conocemos como tintura, pero los alquimistas lo llamaban el espíritu de la planta capturado en líquido. Para extracciones más potentes, Zósimo desarrolló técnicas de destilación. Construyó aparatos de vidrio y cobre que calentaban las mezclas hasta convertirlas en vapor. Este vapor viajaba por tubos serpenteantes que lo enfriaban gradualmente hasta volverlo líquido nuevamente. Pero el líquido resultante no era el mismo que había entrado. Era más puro, más concentrado, más poderoso. La destilación separaba lo esencial de lo accesorio. Dejaba atrás la materia gruesa y conservaba solo lo sutil. El producto final podía ser 100 veces más potente que la planta original. Una gota contenía la fuerza de 100 hojas. Este concentrado era el fuego verde en su forma más pura. Zósimo documentó extracciones específicas que todavía hoy producen asombro. Destiló aceite de romero y descubrió que unas pocas gotas en las sienes aliviaban dolores de cabeza que ningún otro remedio tocaba. Extrajo la esencia del enebro y notó que limpiaba los riñones con una eficacia que la planta entera no lograba. Concentró el poder de la menta hasta obtener un líquido que adormecía el dolor al contacto. Los laboratorios farmacéuticos modernos utilizan exactamente los mismos principios: la extracción con solventes, la destilación, la concentración de principios activos. La diferencia es que hoy usamos máquinas de acero inoxidable en lugar de alambiques de cobre. Pero el proceso es idéntico. Zósimo lo perfeccionó hace 1800 años en los sótanos de Alejandría. Había otro proceso que Zósimo guardaba para sus discípulos más avanzados. Lo llamaba la calcinación. Consistía en quemar la planta hasta reducirla a cenizas blancas. La mayoría pensaría que esto destruye todo valor medicinal, pero Zósimo sabía algo que la química moderna confirmaría siglos después. Las cenizas contienen los minerales de la planta en su forma más biodisponible. El fuego elimina lo orgánico y deja lo mineral purificado. Estas cenizas se combinaban luego con las tinturas extraídas de la misma planta. El resultado era lo que Zósimo llamaba la medicina completa. Contenía tanto el espíritu como el cuerpo de la planta, tanto sus compuestos orgánicos como sus minerales. Era la planta entera elevada a su máxima expresión. Yo pasé años observando a Zósimo trabajar.
Nunca me permitió tocar sus alambiques, pero me dejó mirar, me dejó escuchar, me dejó copiar sus textos cuando la artritis ya no le permitía escribir, y cuando el fuego consumió la biblioteca, sus conocimientos ya vivían en mi memoria. El fuego verde no murió con Alejandría, viajó oculto durante siglos, reapareció en los monasterios medievales, donde los monjes preparaban licores medicinales, resurgió en los laboratorios de Paracelso, se transformó en la fitoterapia moderna que hoy redescubre lo que Zósimo ya sabía. La esencia vital de las plantas puede extraerse, puede concentrarse, puede administrarse en formas que multiplican su poder sanador. Este conocimiento nunca se perdió realmente, solo esperaba el momento adecuado para revelarse de nuevo. Capítulo 5. La enfermedad como desarmonía. Entre todos los sabios que caminaron por los pasillos de la biblioteca, hubo uno cuyas ideas me persiguen hasta hoy. No porque fueran las más prácticas, no porque ofrecieran remedios inmediatos, sino porque transformaron completamente mi forma de entender qué significa estar enfermo. Su nombre era Herófilo, y su visión del cuerpo humano era tan revolucionaria que muchos la consideraban herejía. Herófilo fue el primero en disecar cuerpos humanos de manera sistemática. En una época donde tocar un cadáver era tabú religioso, él obtuvo permiso de los Ptolomeos para abrir los cuerpos de criminales ejecutados. Lo que descubrió en esas disecciones cambió la medicina para siempre. Mapeó el sistema nervioso, identificó el cerebro como centro del pensamiento, distinguió arterias de venas, pero su descubrimiento más profundo no vino del bisturí, vino de la contemplación. Herófilo observó que el cuerpo funcionaba como una orquesta. Cada órgano era un instrumento. El corazón marcaba el ritmo con su pulso constante. Los pulmones soplaban como flautas, entrando y saliendo en ciclos regulares. El estómago percutía con sus contracciones. Los intestinos serpenteaban como cuerdas graves. El hígado resonaba con bajos profundos. Y el cerebro dirigía todo desde su podio de hueso. Cuando esta orquesta tocaba en armonía, el resultado era la salud. Un estado de equilibrio donde cada órgano cumplía su función sin interferir con los demás, donde los ritmos se sincronizaban naturalmente, donde la melodía de la vida fluía sin obstáculos. Pero cuando un instrumento desafinaba, la enfermedad aparecía. Esta era la idea revolucionaria. La enfermedad no era invasión, no era castigo divino, no era mala suerte, era simplemente desarmonía, un instrumento tocando fuera de tono, un ritmo interrumpido, una nota sostenida demasiado tiempo o cortada antes de completarse. El médico entonces no era un guerrero luchando contra enemigos invisibles, era un afinador. Su trabajo consistía en identificar qué instrumento había perdido su tono y devolverlo a su frecuencia correcta. No atacar la enfermedad, sino restaurar la armonía. No combatir síntomas, sino reequilibrar el sistema completo. Herófilo desarrolló un arte que llamaba esfigmología, el estudio del pulso. Pasaba horas con sus dedos sobre las muñecas de sus pacientes, sintiendo los latidos del corazón transmitidos a través de las arterias. Identificó docenas de pulsos diferentes, pulsos rápidos y lentos, pulsos fuertes y débiles, pulsos regulares e irregulares. Cada tipo indicaba un desequilibrio específico. Un pulso tenso como cuerda de lira, demasiado estirada, indicaba exceso de calor interno. Un pulso flojo como cuerda sin tensión señalaba deficiencia de energía vital. Un pulso que saltaba como músico nervioso revelaba desarmonía emocional. Herófilo podía diagnosticar enfermedades solo tocando el pulso durante varios minutos. La medicina tradicional china
desarrolló un sistema casi idéntico de manera independiente. Los médicos chinos también identifican docenas de cualidades en el pulso. También diagnostican desequilibrios a través de lo que sienten bajo sus dedos. Dos civilizaciones separadas por miles de kilómetros llegaron a la misma conclusión. El pulso es la música del cuerpo haciéndose audible. Herófilo aplicaba su teoría musical al tratamiento. Si un órgano estaba hiperactivo, tocando demasiado fuerte, prescribía plantas que lo calmaran, hierbas sedantes que bajaban el volumen. Si un órgano estaba débil, apenas audible en la sinfonía corporal, prescribía plantas estimulantes, hierbas que fortalecían su voz. El hinojo afinaba el estómago. La valeriana silenciaba nervios demasiado ruidosos. El jengibre encendía fuegos digestivos que se habían apagado. Cada planta era un instrumento de afinación, y el herbolario era el técnico que sabía cuál usar en cada caso. Esta visión tiene implicaciones profundas que la medicina moderna apenas comienza a explorar. Si la enfermedad es desarmonía, entonces la salud no se logra eliminando algo, se logra restaurando equilibrio. No se trata de destruir lo malo, sino de fortalecer lo bueno hasta que lo malo pierda espacio donde existir. El cáncer desde esta perspectiva no es un invasor externo, es el cuerpo desafinado hasta tal punto que ciertas células olvidan su partitura original. Comienzan a tocar su propia melodía, ignorando al director. La cura no vendría de atacar esas células, sino de recordarles la sinfonía de la que forman parte. Herófilo murió siglos antes de que yo naciera, pero sus textos sobrevivían en la biblioteca. Los copié todos. Memoricé sus pasajes más importantes, y cuando el fuego vino, su música sobrevivió conmigo. El cuerpo es una orquesta, la salud es armonía, la enfermedad es una nota falsa esperando ser corregida. Esta verdad no ha cambiado en 2000 años, y las plantas siguen siendo los instrumentos de afinación más precisos que la naturaleza nos ha dado. Capítulo 6. El cuerpo como templo luminoso. Había un hombre en Alejandría que no pertenecía a ninguna escuela y pertenecía a todas. Los griegos lo consideraban demasiado judío. Los judíos lo consideraban demasiado griego. Los egipcios no sabían qué hacer con él, pero quienes lo escuchaban salían transformados. Su nombre era Filón, y sus palabras encendieron una luz en mi entendimiento que nunca se ha apagado. Filón no era médico, no preparaba remedios ni estudiaba anatomía. Era filósofo, pero su filosofía tocaba algo que los médicos habían olvidado. El cuerpo no es solo carne, no es solo órganos funcionando como máquinas, no es solo química y procesos biológicos. El cuerpo es un templo, y dentro de ese templo habita algo luminoso que determina si vivimos o simplemente existimos. Recuerdo la primera vez que lo escuché hablar en el pórtico de la biblioteca. El sol se ponía detrás de las columnas y su voz parecía venir de todas partes a la vez. Decía que el ser humano era un puente entre dos mundos: el mundo de la materia densa, de la tierra y el agua, de los huesos y la sangre, y el mundo de la luz pura, del pensamiento divino, de la chispa que anima todo lo que vive. Esta chispa, decía Filón, habita en cada célula del cuerpo, no solo en el cerebro o en el corazón, en cada fragmento de carne. Cada célula es una lámpara diminuta, portando una llama invisible. Cuando estas lámparas brillan con fuerza, la salud resplandece. Cuando se apagan, la enfermedad se instala. Y cuando todas se extinguen a la vez, eso que llamamos muerte no es más que el templo quedándose a oscuras. La ciencia moderna ha descubierto algo que habría fascinado a Filón. Cada célula del cuerpo emite luz, fotones reales,
medibles con instrumentos sensibles. Los científicos los llaman biofotones. Esta emisión aumenta cuando las células están sanas y disminuye cuando enferman. Filón hablaba de lámparas celulares hace 2000 años. No era metáfora, era percepción directa de una realidad que la física apenas comienza a confirmar. Durante años consideré estas palabras poesía hermosa, pero inútil para la práctica médica, hasta que comencé a observar algo extraño en los pacientes. Aquellos que mantenían alguna forma de práctica espiritual sanaban más rápido. No importaba cuál fuera su religión. Judíos que rezaban, griegos que meditaban, egipcios que realizaban rituales. Todos compartían algo, una luz interior que parecía alimentar su recuperación. Los pacientes que habían perdido esperanza, que sentían su vida vacía de significado, empeoraban aunque recibieran los mejores tratamientos. Sus cuerpos tenían todo lo necesario para sanar, pero algo faltaba. Esa chispa de la que hablaba Filón parecía haberse extinguido, y sin ella, las hierbas más potentes perdían eficacia. He visto morir hombres jóvenes de enfermedades menores, simplemente porque ya no querían vivir. Y he visto ancianos recuperarse de males terribles, porque algo ardía en ellos que se negaba a apagarse. Filón enseñaba que cuidar el templo era una obligación sagrada, no por vanidad, no por miedo a la muerte, sino porque un templo descuidado no puede sostener la luz que lo habita. Las paredes se agrietan, el techo se derrumba, la llama se apaga por falta de refugio. Cuidar el cuerpo era entonces un acto espiritual. Alimentarlo bien, moverlo, descansar, respirar conscientemente. Todo esto mantenía el templo en condiciones de albergar lo divino. Las plantas entraban en esta visión como ofrendas sagradas. No eran simples medicinas, eran regalos del mundo natural para mantener el templo habitable. Cada hierba que sanaba el hígado limpiaba una sala del templo. Cada raíz que fortalecía el corazón reforzaba los cimientos. Cada hoja que calmaba los nervios pulía los cristales por donde la luz debía entrar. Filón hablaba también del aliento. Decía que cada respiración traía más que aire. Traía espíritu. La palabra griega neuma significa tanto aire como espíritu. No es coincidencia. Los antiguos entendían que respirar era el acto más espiritual que realizamos. Miles de veces al día, sin pensarlo, invitamos al espíritu a entrar en nuestro templo. Y cada exhalación libera lo que ya no sirve, lo que el templo necesita soltar para mantenerse puro. Las tradiciones orientales que llegaban a Alejandría confirmaban esta visión. Los practicantes de yoga hablaban de prana, la energía vital transportada por la respiración. Los taoístas describían el chi fluyendo con cada inhalación. Culturas separadas por océanos habían descubierto la misma verdad. El aliento es el puente entre la carne y el espíritu. Comencé a incorporar esta comprensión en mi trabajo de escriba. Cuando copiaba textos medicinales, añadía notas sobre la importancia de la intención al preparar remedios. Un herbolario que prepara una tintura con reverencia produce una medicina diferente que uno que trabaja distraído. La consciencia del preparador se imprime en la preparación. Filón fue perseguido por sus ideas, demasiado radical para los tradicionalistas, demasiado místico para los racionalistas. Pero sus escritos sobrevivieron porque algunos reconocimos su valor. Los copié en secreto, los guardé junto con los textos médicos, porque entendí que la medicina sin espiritualidad está incompleta. El cuerpo es un templo luminoso. Esta no es metáfora poética, es descripción precisa de lo que somos. Y las plantas sagradas no solo sanan la carne,
avivan la llama interior que hace que la carne valga la pena ser sanada. Capítulo 7. La receta alejandrina para la longevidad. En los archivos más antiguos de la biblioteca existía una sección que los bibliotecarios llamábamos en susurros el ala de los inmortales, no porque creyéramos literalmente en la inmortalidad, sino porque allí se guardaban los textos de hombres que habían vivido vidas imposiblemente largas, registros de sacerdotes egipcios que superaban los 100 años, testimonios de sabios griegos que seguían enseñando cuando sus estudiantes ya habían muerto de viejos, crónicas de herbolarios que parecían desafiar el tiempo mismo. Entre esos textos había uno que me obsesionó durante décadas. No tenía autor conocido, no tenía fecha, solo un título escrito en tinta que alguna vez fue roja y que el tiempo había vuelto marrón. Decía simplemente, para quien desee ver a sus bisnietos. Era una receta, y sus ingredientes eran tan simples que al principio dudé de su valor. Pero los años me enseñaron que la verdadera sabiduría suele esconderse detrás de la simplicidad aparente. El primer ingrediente era la granada. Los egipcios la consideraban fruta de los dioses. La pintaban en las tumbas de los faraones. La esculpían en los templos. Las sacerdotisas la usaban en rituales de fertilidad y renacimiento. Pero el texto no hablaba de simbolismo. Hablaba de consumo diario. Un puñado de semillas cada mañana, masticadas lentamente hasta que el jugo rojo tiñera la lengua. La ciencia moderna ha descubierto que la granada contiene compuestos llamados punicalaginas. Estos actúan sobre las mitocondrias, las centrales de energía de cada célula. Las protegen del deterioro. Las ayudan a funcionar eficientemente incluso cuando el cuerpo envejece. Las mitocondrias dañadas son una de las principales causas del envejecimiento celular. La granada las mantiene jóvenes. El segundo ingrediente eran los higos, negros, maduros, consumidos frescos en temporada y secos el resto del año. El texto especificaba 3 higos diarios, ni más ni menos. Los egipcios creían que el higo contenía la dulzura del sol concentrada, que cada fruto era un pequeño depósito de luz solar comestible. Los higos son extraordinariamente ricos en minerales: potasio para el corazón, calcio para los huesos, magnesio para los nervios. También contienen fibra que alimenta las bacterias benéficas del intestino. Los antiguos no conocían el microbioma, pero sabían que quienes comían higos regularmente mantenían vientres sanos hasta edad avanzada. El tercer ingrediente era el comino negro. La semilla de la bendición aparecía nuevamente, pero aquí la dosis era específica. 7 semillas cada noche, tragadas enteras con un poco de miel antes de dormir. El texto advertía que masticarlas reducía su efecto. Debían llegar enteras al estómago y liberar su poder durante el sueño, cuando el cuerpo entra en su fase de reparación profunda. Durante el sueño, el cuerpo se repara, las células se regeneran, los tejidos dañados se reconstruyen. El comino negro potenciaba estos procesos nocturnos. Sus compuestos activos circulaban por la sangre mientras el cuerpo descansaba, llegando a órganos que durante el día estaban ocupados con otras funciones. El cuarto ingrediente era la miel fermentada, no miel común. Miel que había sido mezclada con agua y dejada en vasijas de barro durante semanas hasta que burbujeara suavemente. Lo que hoy llamaríamos hidromiel, pero una versión suave, apenas alcohólica, más medicina que bebida. La fermentación transformaba los azúcares de la miel en compuestos más complejos, creaba probióticos naturales, generaba enzimas que la miel cruda no contenía.
Una cucharada de esta miel fermentada cada día mantenía el sistema digestivo poblado de bacterias benéficas, y un intestino sano, sabían los antiguos, era la base de un cuerpo longevo. El texto incluía instrucciones precisas sobre el momento de consumo, la granada al despertar, cuando el estómago estaba vacío y receptivo, los higos al mediodía, cuando el sol estaba alto y la digestión más fuerte, la miel fermentada al atardecer, preparando el cuerpo para la noche, el comino negro justo antes de dormir, para trabajar durante las horas de reparación. También había advertencias. La receta no funcionaba si el cuerpo estaba lleno de alimentos pesados. No funcionaba si la mente estaba agitada por preocupaciones constantes. No funcionaba si el sueño era interrumpido o insuficiente. La longevidad no venía solo de los ingredientes. Venía de un estilo de vida que permitía a los ingredientes hacer su trabajo. He conocido hombres que siguieron esta receta durante décadas. No todos vivieron más de 100 años, pero todos mantuvieron claridad mental hasta el final. Todos conservaron movilidad en sus cuerpos. Todos murieron en paz, sin las enfermedades degradantes que destruyen la dignidad de tantos ancianos. La receta sobrevivió al fuego porque la memoricé palabra por palabra, porque la practiqué yo mismo durante los años que siguieron a la destrucción, y porque ahora la entrego a quien tenga oídos para escuchar y voluntad para actuar. La longevidad no es accidente, es cultivo paciente, es ritual diario, es alianza con plantas que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Capítulo 8. El elixir de Alejandría para el sistema inmune. Las plagas visitaban Alejandría con regularidad aterradora. Llegaban en los barcos que atracaban en el puerto, viajaban en las caravanas que cruzaban el desierto, se escondían en el agua, en los alimentos, en el aliento de los enfermos. Cada pocos años, la muerte caminaba por las calles de la ciudad y se llevaba a miles, pero no a todos, nunca a todos. Y los que sobrevivían compartían algo que los médicos de la biblioteca estudiábamos con obsesión. Había familias enteras que atravesaban las epidemias sin perder un solo miembro. Barrios completos donde la enfermedad apenas tocaba, mientras que otros quedaban diezmados. Al principio pensamos que era suerte, favor de los dioses, destino inscrito en las estrellas, pero la observación sistemática reveló patrones, y esos patrones apuntaban siempre hacia lo mismo: ciertas prácticas, ciertos alimentos, ciertos preparados que fortalecían algo invisible dentro del cuerpo. Los griegos lo llamaban physis, los egipcios lo llamaban sa. Era la fuerza vital que distinguía a los vivos de los muertos, pero más específicamente, era la capacidad del cuerpo para defenderse, para reconocer lo que no pertenecía y expulsarlo, para luchar batallas invisibles contra enemigos microscópicos que nadie podía ver, pero cuyos efectos todos conocíamos. En los archivos de la biblioteca encontré un texto que describía un elixir específico para fortalecer esta fuerza defensora. Lo llamaban el escudo líquido, y su preparación requería conocimientos que combinaban la tradición egipcia con la sofisticación griega y los secretos que llegaban desde Oriente. La base del elixir era vino, pero no cualquier vino. Vino tinto de uvas cultivadas en suelos volcánicos, fermentado durante un año completo en ánforas de barro sin esmaltar. Este vino tenía propiedades que los vinos comunes no poseían. Era más oscuro, más denso, rico en compuestos que teñían los labios de púrpura durante horas después de beberlo.
Hoy sabemos que el vino tinto contiene resveratrol, un compuesto que activa genes de supervivencia celular. Las uvas de suelos volcánicos, estresadas por la falta de nutrientes fáciles, producen más resveratrol como mecanismo de defensa. Los antiguos no conocían la química, pero conocían los resultados. El vino de ciertas regiones protegía mejor que el de otras. Al vino se añadían resinas, mirra principalmente, pero también incienso y una resina rara que llegaba de Arabia llamada lágrimas de dragón. Estas resinas se disolvían lentamente en el vino durante 40 días, en vasijas selladas guardadas en lugares frescos y oscuros. El líquido resultante tenía un sabor amargo que pocos disfrutaban, pero su poder era innegable. La mirra contiene compuestos que estimulan la producción de glóbulos blancos. El incienso reduce la inflamación crónica que debilita las defensas. La combinación creaba un tónico que preparaba al cuerpo para la batalla antes de que el enemigo llegara. No curaba enfermedades ya establecidas, las prevenía. Fortalecía las murallas antes del asedio. El elixir también incluía miel de tomillo, específicamente de tomillo silvestre que crecía en las montañas donde las abejas no tenían acceso a otras flores. Esta miel era más oscura que la común, casi marrón, con un aroma que picaba ligeramente en la nariz. Los egipcios la valoraban más que el oro para propósitos medicinales. La miel de tomillo es naturalmente antibacteriana. Contiene peróxido de hidrógeno que se libera lentamente al contacto con los tejidos. También contiene compuestos del tomillo mismo, transferidos por las abejas, que tienen propiedades antivirales. Una cucharada diaria de esta miel mantenía la garganta protegida, la primera línea de defensa contra enfermedades respiratorias. El último ingrediente era ajo macerado, no el ajo negro de la fórmula para purificar la sangre. Ajo fresco, aplastado y dejado en el vino resinado durante los mismos 40 días de maceración. El ajo añadía su poder al conjunto, su capacidad para despertar al sistema inmune de su letargo. La dosis era pequeña pero constante. Un trago del elixir cada mañana durante los meses de invierno, cuando las enfermedades proliferaban. Medio trago durante el resto del año. Nunca suspender completamente. La protección requería continuidad. El escudo debía mantenerse alzado. Durante la gran plaga que azotó Alejandría cuando yo era joven, observé a quienes tomaban este elixir. No todos se salvaron, pero la proporción era notable. De cada 10 que bebían el escudo líquido regularmente, 8 sobrevivieron. De cada 10 que no lo tomaban, solo 3 veían el final de la epidemia. Los médicos modernos hablan de sistema inmunológico, describen células T, anticuerpos, respuestas inflamatorias. Han mapeado con precisión lo que los antiguos solo intuían, pero el conocimiento práctico ya existía. Las plantas que fortalecen las defensas fueron identificadas hace milenios. Solo faltaba entender por qué funcionaban. El elixir sobrevivió conmigo. Lo preparé durante años después del fuego. Lo compartí con quienes lo merecían. Y ahora lo entrego en palabras, para que quien tenga sabiduría pueda reconstruirlo. Capítulo 9. Los aceites esenciales sagrados. Antes de que existiera la escritura, antes de que los hombres construyeran templos de piedra, ya existían los aceites sagrados. Los primeros sacerdotes de Egipto ungían a los faraones con sustancias que consideraban lágrimas de los dioses, gotas doradas y ambarinas que contenían el alma concentrada de árboles que habían visto pasar siglos. Estos aceites no eran perfumes para complacer la vanidad, eran medicinas, eran portales,
Eran llaves que abrían puertas en el cuerpo y en el espíritu. En la biblioteca de Alejandría existía una sala que llamábamos el Santuario de los Aromas. Allí se guardaban frascos de cerámica sellados con cera, algunos tan antiguos que las inscripciones en sus superficies ya no podían leerse. Contenían aceites que habían sido extraídos generaciones atrás y que, milagrosamente, conservaban su potencia. El aceite esencial no se corrompe como la carne, no se pudre como la fruta. Si se guarda correctamente, puede durar siglos. La mirra era el primero entre los aceites sagrados. Los egipcios la llamaban Punt, por la tierra legendaria de donde provenía. Se extraía de árboles que crecían en regiones áridas, donde la lluvia era un visitante raro y el sol castigaba sin piedad. Estos árboles producían una resina que sangraba de sus heridas, endureciéndose al contacto con el aire como lágrimas petrificadas. De esa resina se destilaba el aceite. La mirra aplicada sobre heridas prevenía la putrefacción. Los embalsamadores egipcios la usaban para preservar los cuerpos de los faraones durante la eternidad, pero los médicos la usaban para preservar los cuerpos de los vivos. Heridas que supuraban sanaban bajo su influencia. Infecciones que avanzaban se detenían. La carne que parecía condenada a la gangrena se recuperaba cuando la mirra llegaba a tiempo. El incienso ocupaba el segundo lugar sagrado. Llegaba de los mismos territorios que la mirra, de árboles igualmente resistentes a condiciones brutales. Su humo se elevaba en todos los templos del mundo conocido. Griegos, egipcios, persas, todos reconocían algo divino en esa columna de humo aromático que ascendía hacia el cielo. Pero el aceite de incienso tenía usos que iban más allá del ritual. Aplicado sobre la piel, el aceite de incienso reducía las marcas del tiempo. Las arrugas se suavizaban, las cicatrices palidecían. La piel dañada por el sol recuperaba elasticidad. Los ricos de Alejandría pagaban fortunas por frascos pequeños que prometían juventud visible. Pero el efecto no era solo cosmético. El incienso penetraba más profundo. Calmaba inflamaciones internas. Aliviaba dolores articulares. Algunos médicos lo prescribían para tumores, con resultados que todavía no comprendo completamente. El cedro era el aceite de la purificación. Los egipcios construían sarcófagos con madera de cedro porque repelía insectos y resistía la descomposición. El aceite tenía las mismas propiedades, concentradas. Una gota en un cuenco de agua purificaba el ambiente de una habitación donde alguien había muerto de enfermedad contagiosa. Los médicos que visitaban pacientes con plagas se untaban las manos y el pecho con aceite de cedro antes de entrar. No todos sobrevivían, pero más sobrevivían que los que entraban sin protección. El loto azul era el más misterioso de los aceites sagrados. Crecía solo en las aguas del Nilo, floreciendo al amanecer y cerrándose al atardecer. Los egipcios lo pintaban en todas sus representaciones del paraíso. Lo consideraban la flor de la iluminación, el vehículo que transportaba el alma hacia estados superiores de conciencia. El aceite de loto azul no sanaba heridas, ni combatía infecciones. Su poder era diferente. Calmaba la mente agitada, inducía sueños vívidos y reveladores, relajaba tensiones que ningún masaje podía alcanzar. Los sacerdotes lo usaban antes de las ceremonias importantes. Los médicos lo prescribían para pacientes cuya enfermedad parecía originarse en el espíritu más que en la carne, para la melancolía profunda, para el terror que no tiene objeto, para el insomnio que ninguna hierba lograba vencer. La extracción de estos aceites era un arte que pocos dominaban. Requería paciencia infinita, toneladas de pétalos para obtener gramos de esencia.
semanas de destilación lenta para no destruir los compuestos delicados. Los maestros perfumistas de Egipto guardaban sus métodos como secretos de familia, transmitidos de padre a hijo durante generaciones. En la biblioteca copié todos los tratados sobre extracción que pude encontrar. Documenté los métodos egipcios, los refinamientos griegos, las innovaciones que llegaban de Arabia. Cuando el fuego vino, esos conocimientos viajaron conmigo, no en frascos que podían romperse, en palabras que podían sobrevivir mientras existiera una mente capaz de recordarlas. Los aceites sagrados no han perdido su poder. Las plantas de donde provienen siguen creciendo. Los métodos de extracción siguen funcionando. Lo único que falta es el reconocimiento de que estas sustancias no son lujos aromáticos, sino medicinas ancestrales, esperando ser redescubiertas. Capítulo 10. Las plantas solares. Había una clasificación de plantas que los herbolarios de Alejandría guardaban con especial reverencia. No las organizaban por forma de hojas ni por color de flores. Las organizaban por su relación con el sol. Existían plantas lunares, que florecían de noche y preferían la sombra. Existían plantas terrestres, que crecían sin importar la luz que recibieran. Y existían las plantas solares, vegetales que parecían enamorados del astro rey, que seguían su trayectoria por el cielo, que solo florecían cuando su luz era más intensa, que absorbían algo del sol que otras plantas simplemente ignoraban. Los alejandrinos creían que estas plantas no solo capturaban luz para crecer, creían que almacenaban la luz misma, que cada hoja era un pequeño depósito de energía solar que podía transferirse al cuerpo humano cuando se consumía. Parecía poesía, parecía misticismo sin fundamento, hasta que la ciencia moderna descubrió los biofotones. Cada célula viva emite luz, fotones reales, partículas de luz que pueden medirse con instrumentos suficientemente sensibles. Esta emisión no es aleatoria. Las células sanas emiten más luz que las enfermas. Los tejidos jóvenes brillan más que los viejos. Y lo más fascinante, esta luz puede transferirse. Cuando consumimos plantas ricas en biofotones, esa luz pasa a nuestras células. Las alimenta de una manera que va más allá de las vitaminas y los minerales. La caléndula era la primera de las plantas solares. Sus flores anaranjadas se abrían con el amanecer y seguían al sol durante todo el día, girando lentamente como adoradores, siguiendo a su dios. Los herbolarios la recolectaban exactamente al mediodía, cuando la flor había absorbido la máxima cantidad de luz posible. Secarla a la sombra preservaba lo que el sol había depositado en ella. La caléndula aplicada sobre la piel sanaba quemaduras como ninguna otra planta. Parecía devolver a la piel dañada la luz que el sol excesivo le había robado. Consumida en infusión, iluminaba el ánimo de los melancólicos. Los médicos de Alejandría la prescribían durante los meses oscuros del invierno, cuando el sol escaseaba y los espíritus decaían. Era sol bebible. Era luz en forma líquida. El hipérico era la segunda planta solar, también llamada hierba de San Juan en tiempos posteriores. Florecía exactamente cuando el sol alcanzaba su punto más alto del año, en el solsticio de verano. Sus flores amarillas contenían un aceite rojizo que los antiguos llamaban sangre de sol. Este aceite teñía los dedos de quien lo extraía con un color que tardaba días en desvanecerse. El hipérico tenía una afinidad especial con el sistema nervioso. Calmaba nervios dañados, aliviaba dolores que seguían el trayecto de los nervios bajo la piel. Pero su efecto más notable era sobre el ánimo. Personas que habían perdido la alegría de vivir
la recuperaban después de semanas tomando hipérico. La oscuridad interior se disipaba como nubes bajo el sol del mediodía. La ciencia actual ha confirmado que el hipérico contiene compuestos que afectan la serotonina, el neurotransmisor de la felicidad. Funciona como los antidepresivos modernos, pero sin sus efectos secundarios. Los alejandrinos no conocían la serotonina, conocían la luz y sabían que ciertas plantas podían llevar luz a los rincones más oscuros del alma humana. El girasol salvaje era la tercera planta solar, no el girasol enorme que hoy conocemos, que fue domesticado siglos después en tierras lejanas, sino su ancestro silvestre, de flores más pequeñas pero de poder concentrado. Esta planta mostraba el heliotropismo más dramático de todas. Sus tallos se torcían visiblemente siguiendo al sol, como si tuvieran ojos que no podíamos ver. Las semillas del girasol salvaje se prescribían para personas cuya vitalidad se había apagado. Ancianos que ya no querían levantarse de la cama. Enfermos que habían perdido las ganas de luchar. Mujeres que no se recuperaban después del parto. Algo en esas semillas reencendía la chispa vital. Devolvía el hambre de vivir. Recordaba al cuerpo que existía una razón para seguir adelante. Los alejandrinos desarrollaron una teoría que la física moderna apenas comienza a explorar. Creían que el cuerpo humano necesitaba luz no solo en los ojos, sino en cada célula. Que existía una nutrición lumínica tan importante como la nutrición material. Que las plantas solares eran el vehículo para llevar esa luz al interior del cuerpo, donde el sol directo no podía llegar. Esta teoría explicaba por qué las personas que vivían en cuevas enfermaban aunque tuvieran suficiente alimento. Por qué los prisioneros en mazmorras perdían primero la mente y después el cuerpo. ¿Por qué los habitantes de climas oscuros sufrían melancolías que los pueblos del sur desconocían? La luz era alimento, y las plantas solares eran el pan de esa luz. Recolecté estas plantas durante años, documenté sus tiempos óptimos de cosecha, registré las preparaciones que preservaban su carga lumínica. Este conocimiento viajó conmigo cuando todo lo demás ardió. Lo guardé como se guarda una llama en medio de la tormenta. Las plantas solares siguen creciendo, siguen absorbiendo luz, siguen esperando transferir su brillo a quien sepa recibirlo. Capítulo 11. La alquimia de María la Judía. Entre todos los sabios que caminaron por los pasillos de Alejandría, hubo una figura que los hombres de su tiempo intentaron borrar de la historia. No porque sus conocimientos fueran falsos, sino porque era mujer, y porque sus descubrimientos avergonzaban a quienes llevaban décadas buscando lo que ella había encontrado. Su nombre era María. Algunos la llamaban María la Judía, otros María la Profetisa. Los alquimistas posteriores simplemente la llamaban la Madre, porque de ella nacieron técnicas que todavía hoy usamos sin saber a quién debemos agradecerlas. Yo la conocí cuando era anciana, y yo apenas comenzaba mi servicio en la biblioteca. Su cabello era blanco como la sal de las salinas del delta. Sus manos estaban manchadas por décadas de trabajo con sustancias que dejaban marcas indelebles. Pero sus ojos brillaban con una inteligencia que intimidaba a los filósofos más arrogantes. Cuando hablaba, incluso los maestros griegos guardaban silencio. María no buscaba convertir plomo en oro. Despreciaba a quienes perseguían esa quimera. Para ella, la verdadera alquimia era la transformación de las plantas en medicinas perfectas. Extraer lo esencial, descartar lo accesorio, concentrar el poder sanador hasta su máxima expresión. Y para lograr esto,
Inventó instrumentos que nadie había imaginado antes. El primero de sus inventos fue el tribicos, un aparato de destilación con 3 brazos que permitía separar una sustancia en 3 componentes diferentes simultáneamente. Antes de María, la destilación era tosca. Se perdía gran parte del material. Los vapores escapaban. Los productos se mezclaban. El tribicos cambió todo. Permitía precisión, control, pureza que anteriormente era imposible alcanzar. Con el tribicos, María destiló aceites esenciales de una calidad que nadie había visto. Extrajo esencias de flores que se evaporaban al primer intento con métodos antiguos. Capturó aromas tan sutiles que parecían existir más en la imaginación que en el mundo físico. Los perfumistas de Alejandría le pagaban fortunas por sus extractos, pero ella usaba el dinero para financiar investigaciones que le importaban más que la riqueza. El segundo invento de María fue el kerotakis, un aparato sellado donde los vapores de sustancias hirviendo podían actuar sobre metales o plantas colocados en una bandeja superior. Era una cámara de transformación, un útero artificial donde las sustancias se casaban en matrimonios químicos que producían hijos que ninguno de los padres podría engendrar solo. Con el kerotakis, María logró extracciones que el simple hervido no conseguía. Compuestos que no se disolvían en agua ni en vino, cedían ante los vapores concentrados en esa cámara sellada. Alcaloides que permanecían atrapados en la fibra vegetal se liberaban y depositaban en las bandejas superiores. Era magia que funcionaba, milagro que podía repetirse. Pero el invento por el que María sería recordada eternamente era el más simple de todos, tanto que la gente olvida que alguien tuvo que inventarlo. El baño de María, conocido hoy en todas las cocinas del mundo. Un recipiente con agua caliente donde se coloca otro recipiente con la sustancia que se desea calentar. El agua nunca supera los 100 grados. El calor es uniforme, gentil, controlable. Antes del baño de María, calentar sustancias delicadas era una apuesta. El fuego directo las quemaba, las destruía, convertía medicinas potenciales en carbón inútil. El baño de agua interpuesto entre el fuego y la sustancia permitía transformaciones lentas, graduales, perfectas, ceras que se derretían sin arder, resinas que se ablandaban sin descomponerse, extractos que se concentraban sin perder sus propiedades volátiles. María aplicó sus inventos a la creación de medicinas. Desarrolló tinturas de una potencia que los herbolarios tradicionales no podían igualar. Sus extractos de opio aliviaban el dolor sin sumir al paciente en estupor peligroso. Sus preparados de mandrágora inducían sueño quirúrgico sin el riesgo de muerte que los métodos antiguos conllevaban. Dosificaba con precisión porque sus métodos producían sustancias de concentración conocida. También perfeccionó la extracción de metales de las plantas, porque las plantas contienen minerales, hierro en las espinacas, calcio en las ortigas, magnesio en las hojas verdes. María desarrolló técnicas para extraer estos minerales en formas que el cuerpo podía absorber fácilmente. Sales vegetales las llamaba. Minerales que habían pasado por el cuerpo de la planta y habían sido transformados en el proceso. Los textos de María fueron copiados durante siglos, pero sus copistas, casi todos hombres, fueron eliminando gradualmente su nombre. Atribuían sus inventos a maestros masculinos imaginarios. Firmaban sus propios nombres en tratados que simplemente repetían lo que ella había descubierto. Para cuando el fuego consumió la biblioteca, el nombre de María ya había comenzado a desvanecerse. Pero yo la conocí, yo la escuché.
Yo copié sus textos originales con su nombre intacto, y cuando huí de las llamas, sus conocimientos viajaron conmigo. El baño que lleva su nombre todavía calienta sustancias en cada laboratorio del mundo. Su legado sobrevive incluso cuando su historia ha sido robada. María la judía merece ser recordada, no solo como inventora, sino como madre de una alquimia que buscaba sanar, no enriquecer, transformar plantas en medicinas, no plomo en oro. Capítulo 12. El jardín perdido. Pocos saben que la biblioteca de Alejandría no era solo edificios llenos de papiros. Detrás de los muros del Museion, oculto a los visitantes comunes, existía un jardín. No un jardín ornamental para el placer de los ojos, un jardín científico. Un repositorio vivo donde crecían plantas traídas de todos los rincones del mundo conocido. Lo llamábamos el Jardín de las 1000 hojas, y su destrucción fue una pérdida que todavía me quita el sueño cuando la noche es demasiado silenciosa. El jardín había sido fundado por los primeros Ptolomeos, que entendían que el conocimiento no podía limitarse a palabras en papiro. Las plantas debían estudiarse vivas, observarse en su crecimiento, compararse unas con otras en condiciones idénticas. Un texto podía describir una hierba medicinal, pero solo el jardín permitía verla, tocarla, olerla, probar sus efectos directamente. Había secciones dedicadas a cada región del mundo. Un rincón egipcio donde crecían papiros y lotos junto a la mandrágora del Nilo. Un área griega con todas las hierbas que Dioscórides había documentado. Un sector persa con rosas de 100 pétalos y especias que perfumaban el aire a metros de distancia. Un jardín índico donde sobrevivían plantas que habían viajado durante meses en caravanas, protegidas del sol y del frío por comerciantes que sabían su valor. Cada planta tenía una tablilla de arcilla junto a su base. En ella se registraba su nombre en todos los idiomas conocidos, su lugar de origen, sus usos medicinales documentados, las preparaciones que funcionaban y las que habían fallado. Era una biblioteca viva que complementaba la biblioteca de papiro. Una no tenía sentido completo sin la otra. Los jardineros del Museion eran tan respetados como los bibliotecarios. Dedicaban sus vidas a mantener vivas plantas que no debían sobrevivir en el clima de Alejandría. Construían sombras para las que necesitaban oscuridad, sistemas de riego para las que requerían humedad constante, protecciones contra el viento salado del mar para las más delicadas. Cada planta era un tesoro que había costado años conseguir. Recuerdo la sección que más me fascinaba. La llamaban el Rincón de los Venenos. Allí crecían las plantas más peligrosas conocidas por el hombre. Cicuta que había matado a Sócrates, acónito que paralizaba el corazón en minutos, belladona que dilataba las pupilas hasta la ceguera. Pero también allí estaban las plantas que, en dosis correctas, se convertían en las medicinas más potentes. El veneno y el remedio eran la misma planta, solo la dosis los separaba. Los médicos de Alejandría estudiaban estas plantas con reverencia y terror. Aprendían a preparar anestésicos que permitían cirugías imposibles de otra manera. Desarrollaban antídotos para envenenamientos que antes eran sentencias de muerte. El Jardín de los Venenos era el lugar más peligroso y más valioso de todo el complejo. Cuando las llamas comenzaron, los soldados romanos no distinguieron entre edificios. El fuego que consumió los papiros saltó a los jardines. Las plantas secas del verano ardieron como yesca. Los árboles que habían tardado décadas en crecer se convirtieron en antorchas.
Los sistemas de riego no estaban diseñados para combatir incendios. En una sola noche, 1000 años de recolección botánica se transformaron en ceniza. Algunos jardineros intentaron salvar lo que pudieron. Los vi corriendo con macetas en los brazos, el humo quemándoles los pulmones. Unos pocos lograron rescatar semillas, esquejes, raíces envueltas en tela húmeda. Pero la mayoría de las plantas eran únicas, especímenes que no existían en ningún otro lugar, especies que los exploradores habían encontrado en valles remotos y que jamás volverían a encontrarse. Los romanos no entendían lo que destruían. Para ellos era un jardín más, hierbas que crecerían en cualquier parte. No comprendían que algunas de esas plantas contenían curas para enfermedades que seguirían matando durante siglos, que los estudios interrumpidos esa noche podrían haber salvado millones de vidas, que estaban quemando posibilidades que nunca volverían a existir. Yo escapé con papiros, memoricé fórmulas, salvé conocimiento en forma de palabras, pero las plantas mismas se perdieron, y con ellas, secretos que ningún texto puede transmitir completamente. El color exacto de una flor que indicaba su madurez óptima, el aroma que distinguía una variedad curativa de su prima venenosa, la textura de una hoja que revelaba si había sido cosechada en el momento correcto. Este manuscrito que ahora termino es mi intento de preservar lo que puedo. Palabras que describen plantas que ya no existen. Fórmulas que requieren ingredientes que se han vuelto legendarios. Instrucciones para preparaciones que pocos podrán completar. Pero las palabras viajan. Las palabras sobreviven. Las palabras pueden despertar en alguien, siglos después, el deseo de buscar lo que se perdió, de redescubrir lo que fue destruido, de plantar nuevos jardines donde el conocimiento antiguo pueda volver a florecer. Si estas palabras te han encontrado, entonces el fuego no ganó completamente. Algo sobrevivió. Algo viaja ahora de mi mente a la tuya. Y quizás tú puedas hacer lo que yo ya no puedo. Continuar la búsqueda. Recuperar lo perdido. Plantar semillas de conocimiento que den frutos que yo nunca veré. El jardín perdido de Alejandría puede renacer. No en un lugar físico, en la memoria colectiva de quienes entienden que las plantas son más que decoración, son medicina, son historia, son el puente entre la tierra y el cuerpo humano. Este es mi legado, estas son mis semillas, plántalas bien.